Del área notarial del IPRODA, él es escribano. ¿Por qué hablamos con Castro? Porque está en marcha un programa voy a ver si él lo puede explicar bien, seguramente sí, para que lo podamos entender todos, de mediación para regularizar la titularidad de las propiedades. Se llama regularización dominial del IPRODA, ¿no? Hay una serie de conflictos y de problemas, como todos sabemos, entre gente que ocupa espacios, ocupa terrenos, ocupa tierras, y entran obviamente en conflicto con los dueños, con los propietarios de esas tierras. Esto es tema de todos los días, ¿no? El IPRODA ha decidido tomar el toro por las astas y trabajar en un sistema que evite conflictos o que minimice conflictos. Señor Castro, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Hola, buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Pero muy bien. Bueno, ¿cuál es la idea y cuál es la línea de trabajo que han decidido desde el instituto? Bueno, como toda la sociedad misionera entiende, ¿no es cierto?, el IPRODA tiene más que nada una función de proveer de una vivienda digna, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. En ese aspecto... ¿Hola? Sí, lo escucho bien, sí. En ese aspecto, digamos, en un concepto más humanista, que implicaría, ¿no es cierto?, ir ya al entorno de la vida urbana y de la vida por ahí rural del hombre y de toda su familia, ¿no es cierto?, surge la idea, digamos, ya que viene marcada por el gobierno provincial, ¿no es cierto?, de proveer a la seguridad jurídica a las familias, ¿no es cierto?, dotándola del título de propiedad de la tierra que ocupan. Bueno, en este sentido, como bien lo hiciste en la introducción, ¿no es cierto?, el IPRODA ha decidido intervenir fuertemente en lo que son los conflictos de particulares que sean titulares de sus tierras, ¿no es cierto?, y que las mismas están ocupadas irregularmente por sectores sociales, ¿no es cierto? Ciertos sectores sociales por ahí no pueden acceder por la vía normal, ¿no es cierto?, sí, a ser titulares de sus terrenos. ¿Y cómo van a lograr esto, digamos? Porque, bueno, en principio cuando alguien ocupa una tierra, se produce un conflicto con el dueño de esa tierra, ¿cierto? Sí, efectivamente existen conflictos, pero ya esta ocupación está instaurada, ¿no es cierto?, hace un tiempo ya, por ahí hace, poner 5, 6, 8 años, depende de los casos, incluso muchos más, ¿no es cierto? Entonces se dificulta mucho todo el proceso tanto para el titular de la tierra de desalojarlos, como las familias que ya están ocupando ese sector, ¿no es cierto?, que ya se sienten como titulares o como se sienten como ya dueños de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, este programa a lo que apunta es a satisfacer la necesidad del titular dominial, ¿no es cierto?, de una retribución pecuniaria por la tierra que está siendo ocupada irregularmente, y a la vez de las familias ocupantes, ya sean de zonas urbanas o rurales, ¿no es cierto?, de acceder de manera legal, ¿no es cierto?, y efectiva al derecho de propiedad, ¿no es cierto?, a través del título. ¿Qué es lo que hace el IPRODA en esto, digamos? ¿Qué es lo que aporta el instituto? El instituto tiene un área que se llama inclusión laboral, y después un área social de trabajo de campo, que hacen los relevamientos sociales, ¿no es cierto?, para ver cómo es el grupo social al que se apunta en cada caso en particular, ¿no es cierto? Porque dependiendo de eso se plantearán después la posibilidad de abonar las cuotas y que no sea un impacto fuerte para la familia, ¿no es cierto? O sea, ¿el ocupante le va a pagar el terreno ocupado al dueño? Sí, así es, efectivamente. Ajá. Nosotros, el IPRODA mediaría, ¿no es cierto?, haciendo ese estado ocupacional, ese relevamiento social, y a través de un convenio que tiene el instituto con el Colegio Profesional de Agrimensura, contrata la mensura, y los agrimensores dimensionan, ¿no es cierto?, el terreno, y delimitan los terrenos, ¿no es cierto?, para enmarcarlo de acuerdo a todas las
la cuestión urbanística, ¿no es cierto?, de cada municipio. Y el valor, a ver si voy siguiendo bien el hilo de esto, el valor del terreno que deben pagar los ocupantes, imagino que eso se le pagan al dueño del terreno, ese valor, ¿quién lo fija? ¿Cómo se fija? Bueno, eso se fijará en audiencia, ya sea si el problema ya está planteado judicialmente, nosotros ofrecemos la solución en una audiencia conciliatoria, ¿no es cierto?, en la cual se pacta un precio, ya sea un precio determinado por todos los terrenos o de acuerdo a los metros cuadrados. Bien. Entonces, en ese caso, el paso posterior, el IPROA hace los relevamientos sociales, individualiza los grupos familiares, individualiza la cabeza de grupo, que sería el que va a ser el titular del derecho, ¿no es cierto?, y luego procede a otorgar los boletos de compra-venta entre los particulares. Entonces, una vez que se terminan de abonar, ¿no es cierto?, las cuotas de amortización que se pactan, el IPROA cubriría también el otorgamiento de los títulos, ¿cierto?, de los honorarios profesionales de los escribanos. Hay un caso, no sé si un caso testigo, pero es un antecedente importante, que es el de la chacra 252 de Posadas, ¿no? Efectivamente, ahí en la chacra 252 se intervino de esta forma y se logró destrabar un conflicto de muchos años, ¿no es cierto?, que ya estaba judicializado, y permitió tanto a las más de 200 familias que habitan ese lugar, como a la titular dominial, que es una señora Marina Nocilia, que es de la provincia del Chaco, ¿no es cierto?, satisfacer su necesidad pecuniaria mes a mes, ¿no es cierto?, a través de las cuotas que están abonando las personas. Bien, y los gastos una pregunta más, los gastos de mensura, pues eso es caro también, ¿no? Muy caro. El gasto sí, digo bien, de mensura, todo eso. ¿Quién lo paga y cómo se paga? Bueno, el gasto de mensura, como efectivamente lo decís, es un costo muy alto y que muchas veces no permite llevar adelante la regularización por parte de los particulares. Porque, imagínese, tener que pagar la mensura, después tener que hacer el relevamiento social, tener que otorgar documento por documento. Exacto. Entonces, el IPROA, con la estructura amplia que tiene, colabora en este sentido. Contrata la mensura, realiza los documentos, los boletos, y lo que es más importante, que ahora se incluyó en la propuesta, ¿no es cierto?, es cubrir todos las deudas fiscales que por ahí puedan tener, que tampoco permitirían, ¿no es cierto?, al particular avanzar con la regularización. Como bien sabemos, ¿no es cierto?, para aprobar las mensuras hay que estar al día con el impuesto inmobiliario básico, con las deudas municipales, para que le hubiesen el visado del plano, todo. Entonces el IPROA cubriría eso y lo financiaría al titular del terreno, ¿no es cierto?, ocupado. Perfecto, ahí quedó claro. Muy bien. Marcelo Castro, titular del área notarial del IPROA, gracias por esta explicación y por estos minutos. Que siga bien. Buen día. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Saludos a la audiencia.